Bienvenidos nuevamente a su canal Electrol. En el video de hoy aprenderemos a cómo sacar los parámetros de las resistencias realizando los cálculos matemáticos correspondientes. Inicialmente ingresamos a la página principal de mi canal y seguidamente nos dirigimos al extremo derecho de mi canal. Ahí vamos a encontrar donde dice página web, le damos clic y entramos en ella. Listo, ahora nos vamos aquí a la pestaña de cálculos, le damos clic. Nos vamos aquí, ahí dice principio de diferencia de potencial causado por una resistencia, le damos clic. Los cálculos de las resistencias son muy importantes en la electrónica, ya que con ellas podemos realizar diversas variaciones en un circuito. Es decir, podemos generar una diferencia de potencial y con ella lograr controlar dispositivos electrónicos. En este episodio nosotros nos basaremos solamente en los cálculos de las resistencias, para saber el principio del funcionamiento de los sensores que requieren una diferencia de potencial, así como los termistores, LDR, etc. A continuación tendremos un ejemplo básico, Aquí tenemos una fuente de 6 voltios, Y tenemos dos resistencias en serie de 1K y de 500 ohmios. En principio hallaremos los valores de las resistencias, Aquí tenemos dos resistencias que están en serie. Como sabemos que las resistencias en serie se van a sumar, aquí tenemos la suma total de las resistencias, el R1 más el R2, el R1 más el R2, Aquí tenemos los valores del R1 que es 1K y del R2 que es 500 ohmios, y como resultado final nos daría 1.5K. Ahora seguidamente necesariamente tenemos que sacar la corriente, y la corriente como sabemos por fórmula es voltaje entre resistencia, y dado ello vamos a tener una fuente de 6 voltios, Aquí tenemos la fuente de 6 voltios. Ahora vamos a reemplazar las resistencias que nosotros hemos hallado aquí arriba, Aquí observamos 1.5K y vamos a ponerlo aquí 1.5K ohmios, y como resultado nos da 4 miliamperios. Esto sería la corriente. Ahora, en un circuito como en este caso, estas resistencias como están en serie va a consumir la misma cantidad, es decir 4 miliamperios. En este caso esta resistencia va a consumir 4 miliamperios y de la misma manera esta resistencia. Entonces tendríamos un solo valor en cuanto a la intensidad de corriente, Listo, tenemos 4 miliamperios. Ahora vamos a sacar el voltaje, El voltaje que vamos a hallar en cada resistencia. Bueno, ahora vamos a despejar esta fórmula. Ya despejando todo nos daría voltaje es igual a la intensidad por resistencia, Y acá tenemos el voltaje en R1, el voltaje aquí en R1, El voltaje en R1 en resistencia número 1 sería 4 miliamperios. 4 miliamperios por 1 kiloohmio, listo, y nos daría 4 voltios, Aquí observamos que son 4 voltios. Ahora seguidamente vamos a la segunda resistencia, en este caso el R2, decimos voltaje en R2, acá me equivoqué, acá sería voltaje en R2 me equivoqué aquí, voltaje en R2 sería 4 miliamperios por 500 ohmios, y nos daría 2 voltios, Ahí observamos que nos da 2 voltios. Listo, ahora ya hallando todos los parámetros, nos dirigimos a la parte física del circuito para poder medir con nuestro multímetro. Bueno, ahora ya nos encontramos en la parte física de nuestro circuito y aquí tenemos nuestro multímetro, la cual nos ayudará a medir el voltaje y la corriente. Listo, aquí tenemos nuestros dos pines y ahora ponemos aquí un voltaje, en este caso en el rango de 20 voltios. Como vamos a usar una fuente de 6 voltios, aquí ponemos el negativo, aquí observamos el común a la tierra. Vamos a observar, aquí tengo, ya lo he puesto. Y ahora vamos a medir, Ahí tenemos nuestra fuente de 6 voltios. Ahora vamos a medir aquí en esta parte donde corresponde. Aquí tenemos la resistencia, Aquí observamos, tenemos la resistencia de 1K y aquí tenemos la resistencia de 500 ohmios. Se supone que como en el cálculo que hemos sacado hace un momento, si nosotros colocamos aquí la parte negativa o el pin negativo del multímetro, nos tiene que dar 4 voltios. Y precisamente nos da 4 voltios, En esta oportunidad nos da 3.98, 3.99, listo, la cual sería 4 voltios. Ahora sí que nosotros colocamos aquí, Aquí a la masa el negativo, el pin negativo del multímetro. Y aquí el pin positivo del multímetro colocamos aquí en esta parte, entre
entre la patita de 1K de la resistencia y la resistencia de 500 ohmios. Bueno, aquí pueden observar, aquí tengo dos resistencias en paralelo que es de 1K. ¿No? Si nosotros hacemos el cálculo aquí, las resistencias en paralelo, como son del mismo valor, sería la mitad del valor que tiene, es decir, 1K, entonces sería 500 ohmios. Es por ello que le estoy colocando dos resistencias de 1K, la cual, sacando los cálculos que es en paralelo, me daría 500 ohmios. Es por ello que estoy utilizando las dos resistencias en paralelo, ¿no? Y ahí observamos que nos da 2 voltios, ¿no? Y en esta oportunidad nos da 1,98, 1,99. Listo, ahora vamos a desconectar. Vamos a desconectar y nos vamos aquí. Cambiamos, entonces ponemos en el rango de 20 miliamperios. Como sabemos que la corriente nos va a dar 4 miliamperios, vamos a poner el multímetro en el rango de 20 miliamperios. Aclarando una cosa, el voltaje se mide en paralelo, ahora la corriente se mide en serie. Es decir, entonces voy a sacar aquí, no voy a sacar la fuente, no, aquí el pin de la fuente. Entonces voy a conectar aquí en serie. Y ahí observamos, y voy a conectar aquí en esta parte, la cual me tiene que dar 4, ¿no? Ahí observamos que nos da 4 miliamperios. En este caso me da menos 4 miliamperios. Esto se debe a que yo le he puesto los pines de manera equivocada, es decir, que lo he puesto al revés. Así que voy a cambiar, listo, la patita negativa a la resistencia, la patita negativa del multímetro a la resistencia, y la patita positiva aquí de la fuente directa que viene. Listo, ahora sí nos da positivo, ahí observamos que nos da positivo. Tenemos 4 miliamperios. Ahora el objetivo principal es saber el principio del funcionamiento de la diferencia de potencial que pueda traer una resistencia. Por ejemplo, esta diferencia de potencial de la resistencia se emplea muchas veces en sensores como el sensor LDR o el termistor, que también son resistencias pero variable. Por ejemplo, esta resistencia es variable a la luz. Si nosotros le ponemos más luz, aumenta la resistividad que tiene o baja la resistividad. Es decir, aquí en esta parte yo lo estaría reemplazando, ¿no? Lo estaría reemplazando aquí por una de estas resistencias. Entonces cuando yo alumbre, entonces me dará una diferencia de potencial, la cual lo estaré usando para accionar cualquier otro actuador. Por ejemplo, en este caso puede ser un LED, un relé, un motor, etcétera, etcétera, ¿no? Y de igual manera un termistor. Puedo hacer la misma aplicación con el termistor. Otro dato que tenemos que tener en cuenta, aquí en las resistencias, mientras más alto la resistencia, también el voltaje va a ser más alto. En este caso, aquí tenemos 500 ohmios y aquí tenemos 1K. Entonces, en la resistencia de 1K vamos a tener la mayor cantidad a la de 500 ohmios, ¿no? Como podemos observar, aquí hemos tenido 4 voltios y aquí hemos tenido 2 voltios. Bueno, esto sería todo de mi parte. Me despido, pero no sin antes de hacerte una invitación a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas ningún video, ya que se vienen proyectos muy interesantes.